eso sí, quería irme. Entonces fue como, bueno, si esta es la única opción que me dan y esta es la única que me van a brindar algo de apoyo, pues vale, la tomo y ya, después de que llegué aquí dije, yo no me devuelvo, no, no importa lo que tenga que pasar, no importa cuánto tenga que trabajar, yo no me devuelvo y no me devolví. Sí, no, muchísimas gracias. Y siempre yo considero que una de las cosas más importantes es como humanizar una marca, hacer ver a las personas que hay alguien detrás de eso, hacerlas sentir como identificadas con tu proceso. Y eso es como que lo que te hace más, ¿cómo se dice eso? Approachable. Tratamos también de, y me gusta mucho que hayas mencionado esa palabra, la palabra experiencia, de que justamente eso es lo que nosotros realmente vendemos. Por supuesto, tú puedes agarrar unas pizzas y puedes llamar un delivery y tener tus pizzas, pero realmente no es la experiencia inmersiva que vas a tener de realmente sentirte como un poco en Italia, de la decoración, de que las cosas estén, o sea, realmente se vean y se sientan como viajar un poco. Viajar. Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos. También contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast En Contraste. Yo soy Mariale y nuevamente estamos como cada domingo con la mejor intención de ofrecerles a ustedes un contenido de valor, un contenido que les ayude a crecer personal y profesionalmente o que siembra esa semilla de curiosidad para poder querer saber más, para poder crecer un poco más a través de la experiencia de otras personas que con solo contar historias pueden ser una fórmula muy poderosa para que te puedas identificar y puedas creer que puedes y empezar a accionar, ¿no? Cada domingo son invitaciones de las cuales yo me siento muy satisfecha. Para mí es un crecimiento instantáneo cada vez que entrevisto a las personas, sobre todo iniciar con la propuesta de entrevistar personas que no conozco, luego involucrarme de tal manera en las historias mientras hago la investigación de cada persona y descubrir un mundo maravilloso que te invita, como siempre digo, a desempolvar la empatía y a familiarizarte y a creer en un proceso auténtico que cuando lo abrazas, cuando te apropias de él, cuando crees realmente en esas señales que se te vienen de varias partes para crear, empiezas a formular maravillas que dan como resultado lo que nos trae la invitada de hoy. La invitada de hoy, miren, es curioso, ¿saben? La invitada de hoy, yo estaba haciendo mis investigaciones a ver con quién me podía conectar, que yo viera que podría ser un valor agregado al podcast. Y me conseguí con su historia. Yo estaba caminando ese día en la mañana, estaba caminando y vi su historia y dije, ¿será que le escribo? E inmediatamente le escribí y ella muy gentilmente, al poco instante, me respondió con una disposición total y me dijo, lo que sea que ayude y lo que sea que dé a conocer este proyecto que estoy emprendiendo, yo estoy abierta a conversar contigo. Y bueno, aquí estamos el día de hoy como que una semana después y yo quiero darle la bienvenida a Sofía Arango. ¿Cómo estás, Sofía? Y a todo su proyecto, porque tiene muchos. Hola, no, muchísimas gracias por invitarme a esta iniciativa, a este podcast tan interesante que tienes acá. Y bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación. Te tengo que dar yo, de verdad. Gracias por la oportunidad. Para mí es un placer encontrar, mira, y otra anécdota, justo antes de empezar la grabación, yo venía con mi hija del colegio y yo le digo, mamá, voy a entrevistar a una muchacha. Y entonces me dice, ¿qué trabaja con pizza? Y ella me dice, mamá, pero ¿cómo tú haces para conseguir los invitados? Y entonces le digo, mire, ya he hecho esto, ya he hecho esto otro, y empezó así, le agarró la pandemia, después se casó, y le vino un proyecto, y le vino otro, mamá, ¿cómo tú te enteras de todo eso? Yo le digo, porque amo las historias. Disfruto mucho de escuchar historias y me las memorizo casi todas. Entonces, bueno, hoy con Sofía tenemos mucho que conversar. Primero vamos a empezar por conocer quién es Sofía, de dónde viene, cómo se define como persona. Cuando, como le comentaba a ella, desmontamos todas esas batitas de roles que ejercemos todos los días, del constante hacer y quién queda después que me voy y cierro la puerta, quién queda, quién es Sofía como persona, como ser humano. Y de ahí vamos a desarrollar pues toda la cantidad de proyectos que tiene y de dónde viene y de dónde ha nacido toda esta necesidad de aportarle a los demás a través de la experiencia de la comida. Claro, ¿no? Muchísimas gracias otra vez. Bueno, nada, me presento otra vez. Yo soy Sofía Arango. Como ya lo dijiste, tengo 27 años, nací en Caracas, Venezuela.
y actualmente estoy viviendo en Atlanta, Georgia, desde el 2017, casi 7 años. Nada, comencé en el mundo de la pizza hace poco, hace 4 años, 2020, y desde ese momento pues he estado nada, haciendo cosas referentes al mundo de la pizza, teniendo mis compañías, todo siempre tiene que ver pues con pizza. Sí, pero me parece curioso lo que estaba, lo poco que pude ver y los audios que me enviaste, los cuales te agradezco mucho. Te viniste a Estados Unidos por una situación, para escapar de una situación, y creo que más externa, interna. Había un impacto interno, un impacto emocional en ti que te estaba limitando a crecer. Y eso fue como un momento de quiebre en tu vida, siendo muy joven, porque me hablas que tienes 27 años, que él tenías 19, 20 años, Exacto. donde hay muchas transformaciones en el ser humano, y sobre todo en la mujer a esa edad, donde estoy tratando de ver qué voy a hacer y ahora qué me toca hacer y qué voy a estudiar, y empezar pues a luchar con las indecisiones y las incertidumbres. Entonces, dentro de las posibilidades, tus papás vieron en que venirte para acá era una opción como para liberarte de la presión que ya tenías allá. Sí, exactamente. Al principio ellos nunca, bueno, al principio no, en general ellos nunca estuvieron muy abiertos a la posibilidad de Mm. que yo me fuese del país y como que trataron de retrasarlo lo más posible. Yo siempre les daba nuevas ideas. Bueno, les di una y mil ideas de países, ninguno lo aprobaba, ninguno les gustaba. Al final yo tenía un familiar que estaba aquí en Estados Unidos y eso como que ellos confiaron un poco en eso y por eso decidieron dejarme ir. Yo ni siquiera quería ir a Estados Unidos al principio, pero quería irme. Eso sí, quería irme. Entonces fue como, bueno, si esta es la única opción que me dan y esta es la única que me van a brindar algo de apoyo, pues vale, la tomo y ya, después de que llegué aquí dije, yo no me devuelvo, no, no importa lo que tenga que pasar, no importa cuánto tenga que trabajar, yo no me devuelvo y no me devolví. ¿Y qué empezaste a hacer cuando llegaste? Tenías 19 años, 20 años. Creo que sí, creo que tenía 20, creo que tenía 20. Bueno, cuando comencé acá, comencé trabajando en cocinas, en preparación. Me recuerdo que uno de los trabajos pelaba muchas papas. Creo que la mitad del trabajo era pelar papas, pelar papas, pelar papas. Había otro que era como una fábrica, digamos, de pasapalos, de entraditas pequeñitas. Esa era un poquito más difícil porque era tipo en un congelador, como a 10, 15 grados por 8, 10 horas parada haciendo los Mm. pasapalitos en una fábrica. Esa parte, luego comencé de mesera, y luego como que me quedé de mesera porque luego de haber pasado de esos trabajos de preparación que eran más pesados, me di cuenta que Mm. realmente de mesera era como un poco lo mejor que podía encontrar en ese momento, en especial porque ya sabía inglés, entonces pues sí. Y en una de esas opciones de los países que tenías Italia por casualidad. Realmente, bueno, lo que pasa es que yo intenté aplicar por muchas becas Mm. a muchos sitios. Sí, intenté aplicar a una que la locación era Italia casualmente. Esta no se me dio. Luego me dieron una en Turquía, pero en ese momento sí, en un país un poco extraño, pero bueno, me dieron esa beca y el Ujú. problema es que en ese momento estaba una situación política en Turquía y los países limítrofes que eran Siria e Irak, habían golpes de Estado, guerras, etcétera, y entonces yo como que bueno, realmente, ok, sí me quiero ir, pero Pero, realmente no, no en esas condiciones, no. Y al final sí. pues decidí quedarme. Y vi que habías empezado a estudiar, me llamó la atención, podemos continuar con el otro tema, pero quisiera aclarar, ¿qué son estudios liberales? Estudios liberales, yo lo explicaría como es muy parecido a ciencias políticas, Ujú. pero también, o sea, es un poco como la parte económica, política y filosófica. Estudia todo esto y es como una conglomeración de muchas humanidades juntas, pues. Pero puedes trabajar en básicamente las mismas cosas que trabajan las personas en ciencias políticas o capaz recursos humanos, ese tipo de cosas. Ah, ok. ¿Y cómo supiste de esa carrera? Bueno, siempre la había visto porque realmente me gustaba toda esa parte humanística, desde que estoy en el colegio. Sin embargo, yo Mm. comencé en ingeniería en la Universidad Simón Bolívar, por un par de años. Luego, como que a pesar de que yo era buena con los números, no era algo que me gustaba, decidí cambiarme esta carrera. Esta carrera siempre la había tenido como en la mira, pero al principio no había querido irme por eso, simplemente porque era una carrera que muchas personas dirían como no habían tantas oportunidades de trabajo Mm. o Mm. este tipo de cosas. Entonces siempre como que trataba de irme por otras cosas que quizá no eran como digamos mi pasión. Claro, uno a esa edad como que suele decidir las cosas según lo que conviene financiera y por Sí, estatus, más allá, o por oportunidad, sí, más allá de lo que realmente quieres hacer cuando pues queda medianamente claro que no estamos claros lo que queremos hacer. A esa exactamente. edad sabemos que algo nos llama, pero no sabemos qué es porque no tenemos definiciones claras ni
ni el panorama totalmente amplio para empezar a definir. Sí, sí, Entonces, sí, siempre. te vienes para acá en el 2017 y empiezas con toda esta etapa. Entiendo que cuando ya empezabas con hacer los trabajos de mesonera, ya te agarró la pandemia. Sí, en esto fue que me agarró la pandemia. Para ese momento ya yo había conocido a mi esposo Alessio. Yo seguía como que trabajando de mesera, él era gerente en un restaurante y a los dos nos agarró la pandemia y los dos nos quedamos sin empleo, porque aquí todo lo que tenía que ver con restaurantes cerró. Algunos se quedaron como haciendo trabajos, pero en el que estábamos como que realmente decidió cerrar y no volver a abrir. O sea, realmente no Mm. volvieron después de eso. Entonces, bueno, nos quedamos sin trabajo. ¿Y cómo empezó toda esta historia de, mira, ella tiene varios emprendimientos, entre ellos, todos surgieron, entiendo, después de la pandemia, o sea, un momento en que, bueno, si hemos hecho esto todo este tiempo, ahora ¿qué hacemos? Si no tenemos los espacios y las oportunidades porque se cerraron pues, los espacios públicos. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer con lo que ya sabemos, qué podemos hacer para salir adelante? Y tu esposo había comprado el camión, ¿cómo se a 3 ruedas? Él ya lo Sí, tenía. sí, esta parte es muy curiosa. Él lo compró antes de que me conoció a mí y lo tenía como en un sitio al lado del restaurante donde él estaba de gerente. Se lo dejaban parquear, pero nunca lo había podido realmente usar porque obviamente el trabajo que él tenía como que ya le ocupaba muchísimo tiempo, ¿no? Cuando yo lo conocí, ya ese camión estaba, llevábamos como 6 meses, un año juntos, algo así, y fue que comenzamos a usarlo y fue por la pandemia, pero realmente llevaba tiempo teniéndola ya, fue una inversión que él decidió hacer y que incluso dentro de ese año que no lo había usado, como que digamos se arrepintió mucho, como no, nunca lo voy a usar, no voy a poder hacer nada con esto y Ah. bueno, al final, pues imagínate, fue lo que digamos que nos salvó. ¿Y qué pensó él cuando lo compró? O sea, él pensó en esto mismo que están haciendo ahora. O sea, esa era Sí, su visión. sí, sí, esta era su visión. Creo que se inspiró, no sé, capaz en algún sitio en Italia, lo Ujú. vio y consiguió esta compañía que hacía los camiones en Italia, porque esto se trajo de Italia. Ok. Y básicamente como que le pareció una buena idea, le pareció que a la gente le iba a gustar mucho, decidió tomar esa iniciativa y nada, o sea, fue eso, o sea, siempre tuvo esa visión, pero nunca la había podido llevar a cabo por el tiempo, capaz por el miedo de dejar lo que como uno ya tiene Mm. fijo. Bueno, cuando no tienes nada fijo, pues decides ¿Y cómo darle. te explicó él cuando empezaste a salir con él y tuviste mira, ese camioncito es mío? ¿Qué te explicó él? ¿O no te Sí, causó como curiosidad? Porque es peculiar. Quizás para la cultura italiana es normal, pero para nosotros no. no, claro, me pareció súper, súper curioso. Realmente yo no lo entendía muy bien. Cuando él me lo describió, yo como, pero no entiendo de qué estás hablando. Ya luego cuando lo vi, yo dije, wow, ¿qué es esto? ¡Qué locura! No, definitivamente me pareció impresionante y bastante creativo. Sí, y yo tenía como pregunta, bueno, ¿de quién fue la iniciativa? ¿Él porque ya tenía el camión y la pandemia lo llevó a eso? ¿O tú que le dijiste, mira, con esto podemos hacer? Pero entiendo que él ya estaba preparado en el ambiente de la pizza, ya él estaba certificado en aquel entonces. Sí, ya él Sí. tenía, sí, él lo que lo estaba haciendo era ejerciéndole para otra persona, basado en sus conocimientos. Sí, 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 él tenía, o sea, ya el camión, él ya tenía los conocimientos. Ahora, a nivel organizativo, pues no tenía nada realmente. Yo me recuerdo que incluso cuando las primeras fiestas como que comenzaron a llegar, como que la gente ya le pedía cosas como, epa, me puedes mandar una factura o me puedes mandar un contrato, y él como, Mm. No lo sé hacer", y entonces yo, ok, yo te lo hago todo. Entonces yo como que fui agarrando toda la parte organizativa. Luego en la pandemia, también era como yo fui la que buscaba los sitios a donde nosotros íbamos a ir. Terminé yo manejando 100% los emails y respondiéndole a todo el mundo. Entonces la parte organizativa yo creo que era lo que faltaba. Él definitivamente tenía la idea, pero no sabía cómo ponerla en marcha o capaz no tenía las herramientas. ¿Y cómo, o sea, esto fue, mira, vamos a ir al vecindario a llevar pizzas, porque yo entiendo que aquí Sí. el proceso de permisología, así vayas a vender un cupcake, hay un proceso de permisología cuando se trata sobre todo de comida o de alguna especialidad en esa área. Entonces, ese proceso se vivió mientras se reinventaba lo que se iba a hacer durante el COVID. O vamos a averiguar qué hay que hacer para que podamos salir. Oh, bueno, nosotros ya sabíamos más o menos cómo era. Él lleva mucho tiempo en restaurantes y también abriendo restaurantes y haciendo asesorías. Ya más o menos teníamos como, digamos, los parámetros que se necesitaban. Y también lo bueno es que justamente por trabajar tantos años en la industria de restaurantes, tenía como muchos amigos con restaurantes. Mm. Uno de ellos como que se ofreció en ese momento a, digamos, prestarnos el restaurante para hacer toda la preparación. Queda un Oh. poquito lejos de acá, entonces eran como una hora ida y venida, pero por lo menos era algo con lo que podíamos comenzar.
sin tener que realmente nosotros invertir en hacer una cocina o rentar una cocina comercial. ¿Y salían en el mismo sitio donde vivían? ¿Cómo fue el primer día, por ejemplo? El primer día. Creo que otra vez, por esta, digamos, situación de networking, de conocer, de tener conocidos y amigos en las industrias, una persona que él tiene una tienda de helados, quería hacer este tipo de iniciativas para instar a la gente como a ir a comprar a su helado. Entonces nosotros le dijimos, epa, pero ¿por qué no venimos? Vendemos la pizza frente a la heladería, la gente se va a comprar su pizza, su helado, va a venir más gente, lo anunciamos en el vecindario. Y creo que esa fue la primera. Digo creo porque a veces como que se me confunde, claro, fue mucho tiempo, pero sí, esa fue la primera. Y nada, comenzamos con él, con su tienda de helados, realmente nos fue súper bien, vendimos todo lo que llevamos el primer día y eso se repetía cada 2 semanas más o menos. Y siempre íbamos allá y luego de allá como que comenzábamos a conectar también con los otros vecindarios. ¿Y quieres explicar un poco para después pasar a Latino en Pizza, Sí. cómo empezó Atlanta Troll? O sea, qué hizo al principio y por qué ahora es diferente? Bueno, nosotros, como te dije, comenzamos vendiendo pizzas, digamos, en la calle. Eso fue como que la forma en la que comenzamos y poco a poco las personas nos comenzaron a llamar para lo que eran fiestas privadas, y comenzamos a dejar de lado esta parte de vender. Primero porque es más lucrativo hacer fiestas privadas, pero también porque la moda de ir a comprar en estos food trucks fue como súper alta en la pandemia porque todo el mundo estaba en su Mm, casa, no tenían nada que ujú. hacer. Así que sabes súper bien que una persona llegue a tu vecindario y te venda comida, pero ya luego cuando la gente se comenzaba a reincorporar al trabajo, ya como que ya Mm. demasiadas veces, demasiados food trucks, como que bajó un poco. Entonces nosotros también vimos esa baja en las ventas, vimos que ya nos estaban comenzando a llamar para fiestas, que ya a nivel económico como que no tenía tanto sentido y comenzamos a hacer solamente fiestas privadas. Y bueno, en este punto definitivamente estamos como, somos una compañía realmente bastante organizada, ya tenemos un método, ya es como que, ¿sabes? O sea, todo está muy, muy bien puesto en lugar. O sea, todas las cosas que cualquier duda que una persona pueda tener, cualquier pregunta, todo está realmente como esquematizado muy bien. Y porque suena como, bueno, de todas maneras, las personas que cuando tengan la oportunidad de visitar tu página van a ver de qué Sí. se trata. Yo había visitado tu página, o Ujú. sea, tu Instagram, había visitado la de Latino en Pizza. Sin Ujú. embargo, cuando entré a la de Atlanta, creo que te mandé un mensaje ayer, me pareció, lo que ves allí es diferente, o sea, no es llevar pizza, es lo que quiero que la gente entienda. No es que voy a una fiesta privada como ir cualquier otra actividad y llevar y despachar pizzas como delivery. No es así, es una experiencia. Sí. Realmente lo que ofrecen, con la que entiendo que al llamarse napolitana es porque es un tipo de pizza específica o especial, Ujú. supongo, eso me lo voy a explicar, es una experiencia lo que ofrece, es la elegancia del servicio. Lo que yo vi es que aparte le colocan la ensalada, hay una mesa de quesos, de embutidos, adicional a la pizza. No es un delivery de pizza, lo que estamos No. hablando. Ujú. Sí, 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 sí. Bueno, esa parte sí es bastante particular de aclarar. Nosotros vamos a las casas de las personas y cocinamos las pizzas. Tenemos hornos a leña, tenemos hornos a gas, tenemos hornos eléctricos. Cualquiera, depende del espacio que tengan, pues vamos y cocinamos las pizzas allá. Ofrecemos una variedad de platillos, como tú dijiste, ensalada, también pasta, aperitivos, bebidas. Tratamos también de, y me gusta mucho que hayas mencionado esa palabra, la palabra experiencia, de que justamente eso es lo que nosotros realmente vendemos. Por supuesto, tú puedes agarrar unas pizzas y puedes llamar un delivery Mm, y tener ujú. tus pizzas, pero realmente no es la experiencia inmersiva que vas a tener de realmente sentirte como un poco en Italia, de la decoración, de que las cosas estén, Mm. o sea, realmente se vean y se sientan como viajar un poco en el patio de tu casa o viajar un poco para tu boda, ese tipo de cosas, pues. No, y es un aporte diferente. Pueden tener la experiencia de que ustedes llevan las pizzas armadas solo para hornear o puede mostrar la experiencia de hacer la pizza en el momento. O sea, tu esposo la hace en el momento, tú. Tenemos diferentes tipos de masa a este punto en el que trabajamos. Tenemos una que la podemos hacer y estrechar desde el principio, tú puedes ver cómo se pone todo. Y tenemos una que ya está precocida la masa, ya es el circulito, y lo que Mm. hacemos es poner los toppings encima y básicamente cocinarla. Siempre la vamos a cocinar en el momento. Pero este tipo de masa precocida también funciona mucho, primero porque el producto es de una excelente calidad y segundo porque hay muchas fiestas donde la gente, más allá de ver el proceso, quiere comer lo más rápido posible. Eso pasa muchísimo en bodas, o sea, que la gente lleva, o sea,
horas sin comer, ¿cómo se dice? Con el rezo, con el otro, o sea, están afamados, o sea, totalmente famélicos, y lo que quieren es llegar todas las 100 o 200 personas y que les atiendan de una vez. Entonces, realmente como que no les importa tanto el proceso, ellos solo quieren quitarse el hambre, pues. Entonces, depende de la situación, ustedes ofrecen la experiencia de acuerdo a la necesidad. Sí, 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 sí. sí. Tratamos de leer un poco al cliente, pues hay clientes Mm, que a lo mejor nos van a tener allí 3 horas por una fiesta de 20 personas, por supuesto que ellos quieren como más el mm. show, pero si es una boda de, no sé, 150, 200 personas o un evento corporativo que en una hora tienes que alimentar 100, 200 personas, Ujú. entonces ya entendemos que realmente la cosa es como comer rápido en una fracción de tiempo limitada. Sí, yo creo que las personas cuando contratan el servicio, que creo que a eso te refieres cuando leen al cliente, cuando contratan el servicio a nivel corporativo o a nivel de masa, cuando es volumen, se sabe que Sí, la experiencia es comer una pizza recién hecha. Sin sí, embargo, cuando tú invitas a 15, 20 personas y los reúnes a tomarse unas copas de vino y aparte exacto, quieres brindarle la experiencia de la pizza, pues viven la experiencia completa, porque es que disfrutarán el olor, sabes, el aroma, el servicio, la decoración, es otro disfrute. Y yo creo que ustedes se amoldan de acuerdo a ese tipo de necesidades, pues. sí, definitivamente. Nosotros tratamos de entender un poquito qué es lo que quiere el cliente, cuál es el producto final que quiere. Mm. De pasar a venirte de Venezuela, a soltera, solita, Sí. a pasar por la parte del COVID, donde tenías que reinventarte, conocer a tu esposo, casarte, empezar a conocer sobre la pizza, motivarlo a él y hacerle Mm, entender que lo que él sabía era pues súper poderoso y que entre claro. los dos podrían hacer un producto final excelente y vivir de ello. ¿Cómo empezaron a abrirse las puertas? ¿Qué fue eso que vistes, entendiendo que fuiste tú, pueden haber sido los dos, una conversación mutua? ¿Qué fue eso que vistes que quisiste llevar a Atlanta Truck de hacer pizza y vivir una experiencia a crear un cursos y adiestramiento para personas que quisieran emprender en vez de decir que eso me pareció súper bello, ¿no? Eso me pareció súper de servicio. Mira, esta propuesta la armamos nosotros por pasar por un momento difícil y no me quedo con ella. Es decir, si quieres comer estas pizzas tienes que venir a Atlanta. No, es que donde tú estés yo te puedo enseñar cómo se hacen y puedes vivir de ello. Eso me pareció magnífico. No, muchísimas gracias, la verdad. Realmente yo creo que los proyectos que tienen que ver con más formación académica y tratar de conectar con otras personas que quieren emprender, vienen de un deseo capaz de nosotros de poder dar más a la comunidad, de dejar un legado, de lograr que este tipo, digamos, de emprendimiento o este conocimiento pues pase a cada vez más personas y como que la gente lo vaya apreciando y lo vaya entendiendo. Yo considero, pues modestia aparte, pero sí considero que nosotros somos a nivel de pizzería móvil uno de los referentes que cualquier persona que comience a emprender como que Mm. ya siempre nos dicen, ay, yo te sigo a ti, los llevo siguiendo, los veo y tal, o sea, realmente como que hemos logrado hacer uno de los negocios, digamos, más notables en este mundito de pizza móvil que está ahorita comenzando a tener moda, incluso en Latinoamérica, en Estados Unidos, Latinoamérica. Sí, creo que tiene mucho que ver, bueno, es lo que me inspiró a mí cuando te escribí, es la intención que le colocan, o sea, el desvío de lo que proponen, no es solamente lo necesito para subsistir, sino que como te comento, invitan a vivir una experiencia, es una propuesta diferente, con un material diferente, y aparte de eso, quieren proyectarlo a que los demás puedan tener las mismas oportunidades que ustedes tienen. Entonces, creo que eso lo hace una marca diferente. Sí, no, muchísimas gracias. Y siempre yo considero que una de las cosas más importantes es como humanizar una marca, hacer ver a las Ujú. personas que hay alguien detrás de eso, hacerlas sentir como identificadas con tu proceso. Y eso es como que lo que te hace más, ¿cómo se dice eso? Approachable. Mm, Disculpa, no me sí, recuerdo la más, palabra. sí, más cercano. Ajá. Más cercano a las personas, más cercano a las personas. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer con todos los emprendimientos que tenemos realmente, como mostrar nuestra vida, mostrar lo que hacemos y decirles, sabes, o sea, tú también puedes hacerlo. ¿Quién dice que no? Sí, esa es una de las propuestas que tiene este espacio, es mostrar que las cosas no necesariamente son perfectas, pero son posibles. Sí. Y te está hablando alguien que hasta hace un año no salía en cámaras, no hablaba, no se tomaba fotos, no era Oh, wow. pública para nada. Yo trabajaba tras bastidores. Yo era Oh, la que wow. resolvía las cosas, pero las caras eran otras. Ok. Entonces,
yo me di cuenta que mientras descubría este proceso, mientras me retaba a hacer cosas que yo entendía que para que se pudieran escuchar, pues tenían que tener voz. Claro. Al principio fue solo voz, no había cara. Entonces ha sido un proceso que yo me di cuenta que si yo estaba viviendo, muchas personas lo podían estar viviendo y era una manera de mostrar, por eso te insistía, para mí es importante que la gente vea el proceso, de que esto es un crecimiento constante, que ustedes evolucionan todos los días y que cada cliente les brinda un crecimiento diferente de acuerdo a las solicitudes que lo hacen, las necesidades que les presentan. Ustedes dicen, ah, bueno, y empiezan a crear a partir de esa retroalimentación con el cliente, ¿verdad? Y es lo que les va haciendo a ustedes abrirse a nuevas formas de hacer las cosas, la misma esencia, pero de diferentes maneras, creo yo. Definitivamente, definitivamente. Yo siento que el 99% de las veces cuando una persona me pregunta algo, incluso aunque yo no lo sepa hacer o no lo haya hecho antes, siempre le voy a decir, sí, lo puedo hacer. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces ya comienzo a tratar de buscar en internet, tratar de buscar en YouTube, en TikTok, en cualquier herramienta que tenga, como para entender cómo poner todo junto y hacerlo, porque me gusta aprender esas cosas y me gusta cada vez poder ofrecer más cosas y tener más experiencias en mi, digamos, libro de vida. Sí, porque es que cuando vi que ustedes brindaban los cursos, yo decía, Sí, se trata de eso, o sea, de repente tú aprendes cómo hacerlo, pero qué bonito es poder estar de tú a tú con la otra persona que claro. quiere aprender, sentarnos uno al lado del otro y decirle, mira, es que no es tan complicado como crees, te lo presento, o sea, como que creo que tenemos esa apertura de dar la información más ligera para que sea posible de que las personas lo crean, que crean que puedan hacerlo. Definitivamente, tiene que haber como una motivación, pero una motivación bastante enérgica para que las personas entiendan que realmente es algo que se puede hacer, sí, claro, yo 100%. Mira, ¿y por qué Latinos en Pizza? ¿Qué pasó ese día que dijeron se va a llamar Latinos en Pizza? Latinos en pizza. A ver, ¿qué pasó? Nosotros normalmente siempre vamos a una convención, que es la convención más grande de las pizzas en Vegas. Ah, ok. En esa convención ya llevamos, bueno, Alessio lleva pues 10 más años yendo a esa convención. Yo llevo desde el 2021 porque creo que no abrió el 2020 por la pandemia. Siempre vamos, siempre encontramos gente nueva, es muy divertido hablar con la gente, pero este último año, o sea, no este año, sino el anterior, el 2023, conseguimos un grupito como de latinos, la pasamos súper bien, fueron súper como cercanos y fue muy divertido tenerlos a todos juntos, pero como que también nos dábamos cuenta que no había realmente, o sea, fue simplemente la suerte de haberlos encontrado en ese momento, pero no realmente que había un grupo específico donde los Mm, latinos pudiesen como reunirse. Y además de eso, algo que siempre te das cuenta desde que trabajas, comienzas a trabajar con restaurantes, es que todas las personas o casi todas las personas que están en la cocina siempre son latinas, o al menos hay un latino, al menos hay un latino en una cocina. En Latinoamérica también, cuando comenzamos a viajar, cuando yo ya obtuve como mi residencia y todo, pude moverme de acá, como que siempre terminábamos yendo a cualquier cosa relacionada con la pizza y comenzamos a viajar mucho por Latinoamérica y comenzamos a darnos cuenta que también había muchísimas propuestas y muchísimas personas como súper inspiradas, entonces como que de ahí surgió como esa necesidad de crear un grupo que nos uniera a todos. sí, y fue como que muy rápido, ¿no? Porque apenas lo crearon ya empezaron a viajar, esos 43 días creo que estuvieron fuera, ¿no? Impartiendo información. Sí, bueno, lo creamos en abril. Es que nosotros siempre viajamos, esa es la cosa. Mm, Igual siempre viajamos porque nos gusta, pero es divertido que ahora realmente no solo viajamos porque nos gusta, por vacaciones y ya por desconectarte, sino también viajamos con un propósito. Siempre hay una persona, alguna pizzería, alguna persona invitándonos a hacer algo y eso es súper mm, cool porque te sientes más conectada con el sitio donde vas. Claro, introducido por los mismos lugareños, pues es algo muy divertido. sí. Ese viaje masivo, ese viaje de 43 días comenzó también lo mismo, como una vacación. Nosotros siempre nos vamos de vacaciones en enero y febrero, son los meses lentos, es el invierno acá, entonces como que nos Mm. vamos. Y dijimos como vamos a ir a Latinoamérica y conocemos Latinoamérica, tomamos fotos a las pizzerías, entrevistamos gente, ya estamos con el proyecto. Pero luego cuando Alessio lo introduce a estos compañeros de él, que son los de la escuela de la Asociación Verace Pizza Mm, Napolitana, para la mm, que él tiene la sede de la escuela acá, bueno, a ellos les gusta mucho, ellos nunca han estado en Latinoamérica, como que dicen, bueno, pero vamos a hacerlo, porque, o sea, con ustedes no lo hacemos nosotros, les proporcionamos, digamos, nuestro logo y nuestra marca y así pueden comenzar a buscar patrocinadores, comienzan a conectar con más gente, evidentemente, y bueno, así fue. a Decidimos tomar correr. ese reto.
A Sí, correr. se comenzó a complicar todo muchísimo porque primero era un viaje que ya de por sí organizar un viaje lleva su tiempo, ¿no? Pero luego como que, digamos, no era solo un viaje, ahora eran las clases también, entonces había que Mm. organizar la promoción de las clases, los alumnos, los distribuidores, los sponsors, la escuela, eso era como meeting, luego de meeting, luego de meeting, luego de meeting, para entender, fue una locura. Y 7 países diferentes, entonces fue, o sea, fue una gira, pues, o sea, y lo logramos, pero fue difícil. No, sí, pero ubicar dónde van a hacer el curso, a quién se lo van a dirigir, y rodar los 43 días en diferentes sitios donde en ese momento de traslado tendría que estar buscando gente también. Sí, Se han sí, es vuelto verdad. máster ustedes en todo eso. Sí, bueno, es un poco lo que yo te estaba diciendo antes, que cuando una persona a mí me dice si puedo hacer algo, incluso aunque no tenga experiencia haciéndolo, yo voy a decir que sí lo puedo hacer. Y eso fue lo que pasó, y que no, pero pueden organizar el tour. Y yo, claro que podemos, o sea, ¿quién dijo que no? Y luego fue que, oh my God, o sea, no sabía obviamente todas las cosas que como que hay que poner en su lugar para organizar un tour, pero claro que se pudo, o sea, más allá de que tuvimos algunos contratiempos o no contratiempos, se pudo, todas las clases se realizaron, creo que la mayoría, si no todas las clases se llenaron, así que realmente fue un éxito. Uniendo a esto la logística de los viajes, sí, ¿no? Las transferencias, todo esto, ¿no? Mira, piensan seguir en esto, una gira al año, es algo, o según el pedido, según la demanda. Eso es lo que pensábamos probablemente hacer, ya sea una gira al año, coordinada bien con todos los sponsors. Yo creo que una experiencia es que definitivamente hay que hacerlo con un poco más de tiempo. O depende, porque hay muchas compañías en este momento que nos están mandando propuestas muy interesantes para hacer como, digamos, clases o demostraciones enfocadas en Mm. su producto y en su compañía. Y bueno, nosotros estamos tratando de considerarlas, ver si tiene sentido para nosotros, para nuestra compañía y para obviamente la compañía que vamos a representar. Por ahora yo diría que quisiéramos hacer al menos una gira al año, pero si se presentan más oportunidades, por supuesto que las tomaríamos. ¿Y qué propuestas vienen para Atlanta y para Latino en Pizza? ¿Qué tienen planificado a corto o mediano plazo más adelante para ustedes? Bueno, Atlanta Pizza Truck, realmente tenemos como cosas relativamente modestas a nivel de crecimiento. Consideramos que la compañía en el punto en el que está es bastante, o sea, nos da suficiente, digamos, ingresos para poder subsistir bien, y la compañía, digamos, se paga a sí misma, o sea, hay un buen Mm. feeling en respecto a eso. Está bien controlado lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, o sea, ya tenemos un equipo, ya tenemos un Mm. método. Entonces, cada vez que añadimos algo, lo pensamos realmente bien porque queremos como mantener las cosas como están yendo bien, están bien organizadas, o sea, no está pasando nada, o sea, todo está bien, no hay ningún problema, así que ¿por qué hay que cambiar algo si no hay problema en eso? Queremos añadir un par de cosas, una de esas es la decoración, ofrecer como paquetes de decoración. También como que trabajamos en un proyecto que fue como hacer un pequeño salón de fiesta en la cocina comercial donde estamos, y Ujú. queremos ver si podemos también rentar eso, hacer algunas clases, quizá Mm. una vez al mes, talleres, ese tipo de cosas. Ese tipo de servicios extras son los que estamos como buscando en Atlanta Pizza Truck. Pero más allá de eso, como ofrecer que si una cosa u otra cosa, como para añadir a tu fiesta, digamos, para añadir a tus servicios, realmente no estamos pensando en algo súper, súper grande. Lo queremos dejar así. Respecto a Latinos en Pizza, bueno, hay muchos, muchos proyectos. Muchísimos proyectos realmente, tales como festivales de pizza, comenzar procesos de membresía y suscripción, más clases obviamente, clases online y clases presenciales, también como que conectar embajadores, comenzar a trabajar con las marcas, también ayudarlas a distribuir en los diferentes países, que ya lo hemos Mm. logrado y lo hemos comenzado a hacer. Hemos conectado marcas con distribuidores en algunos países donde no estaban. Eso también está súper bien. Y otra de las cosas más importantes, que es un poco lo que Latinos en Pizza, la razón por la que la creamos, es tratar de dar a la comunidad de vuelta. Queremos comenzar proyectos donde tomamos personas que sean becadas por medio de un programa de becas, Ujú. y que por medio de la pizza pues logren como conseguir un mejor futuro. Personas en comunidades vulnerables, quizá en Estados Unidos pues migrantes que acaban de llegar y que realmente no tienen acceso a muchas herramientas.
Lo estamos comenzando, de hecho, ya tenemos una persona que es parte de este proyecto. No lo hemos dado mucho a conocer porque todavía está como en la etapa, digamos, bebé, está todavía Ujú. dando los primeros pasitos, pero es una persona que nosotros agarramos porque acaba de llegar acá a Estados Unidos sin saber el idioma, sin realmente tener ninguna experiencia laboral. La estamos comenzando a entrenar en el mundo de la pizza, pero no solo eso, también le estamos dando herramientas para que esta persona pues se incluya en la sociedad en donde está en este momento. Pues le hemos ayudado pues a abrir su primera cuenta de banco, que fue algo súper bueno. Toda la familia estaba muy emocionada por eso. La queremos ayudar como a conseguir herramientas para que vaya aprendiendo inglés. En general, como para que esta persona como vaya avanzando, no solo por medio de la pizza, sino también por medio de este proyecto Latinos en Pizza. Es bien interesante porque es motivador sentir que, primero que existe el apoyo, uno viene aquí, las manos, ¿sabes? Y el idioma es una de las prioridades que limita a las personas a creer que no pueda aspirar a más. Sí, Y pensando así, no trata de avanzar en el idioma, sino que esto es lo que me tocó. Entonces, esa facilidad que brindan ustedes de manejar lo posible y no de llevarlo de la mano, pero sí decirle que las cosas están al alcance y que lo que tiene claro, que hacer es saber dónde ir. Entonces, me parece excelente y por eso lo felicito mucho y me imagino que gracias. para tu esposo, para Alessio, debe ser como, tú sabes lo que es reconectar toda esa infancia. Yo lo escuché en el video contando y analizando una pizza congelada. Una pizza congelada de aquí con una pizza congelada de allá. Y yo podía ver cómo él podía, a pesar, adicional a la experiencia, ¿no? Que tiene en cuanto a este análisis, más allá era verlo como un niño jugar. Sí, yo me decía, yo me lo puedo imaginar pequeño en aquel entonces, en la sala de su casa, no sé, con su abuela, con su familia, aprendiendo a hacer esto y que todo esto cobre vida Sí. en este momento es como darle sentido a todo ese recorrido que ha tenido él y que han tenido ustedes, pero que ha tenido él culturalmente y también entrar aquí y mantenerse en su cultura y vivir de esto. Esto debe ser una conversación bien interesante entre ustedes, la cual me alegro mucho de ser parte. Sí, no, definitivamente él ama la pizza. Él creció en la cuna donde nació la pizza, en Nápoles. Él nació y creció en Nápoles. Siempre que yo le pregunto como una comida que te recuerde a la casa, que te haga feliz, siempre es la pizza. Entonces a él realmente pues todo esto le encanta, todo esto siempre ha sido como un poco su pasión. No, sí, yo lo vi y dije, bueno, esto es un niñito hablando en cuerpo de, en cuerpo de grande viviendo su experiencia, lo cual es Sí. excelente. Sí, y bueno, todas las historias, Sofía, que creo que puedes rescatar a través del tiempo. Yo, como te digo, soy amante de ellas y voy a seguir conectada con ustedes porque creo que vas a tener muchas historias de éxito que contar a través de todas las personas que vayas a estar ayudando, tanto aquí dentro de Estados Unidos como en países que necesitan la oportunidad de crecer y de ver en la pizza una herramienta que es una manera de vivir y que la puedes hacer tan buena, tan elegante y tan portadora de bienestar como tú decidas hacer. Entonces, creo que ustedes están haciendo un excelente trabajo, tienen una marca con un propósito que creo que se va a mantener en el tiempo porque va más allá de sobrevivir con la pizza, sino de dar experiencias y dar oportunidades a través de ellas. Entonces, yo, bueno, encantada y felicitarlos por tanta iniciativa y por la fortaleza que han tenido de dejarse envolver por esta bola de nieve que les ha crecido tan rápido y ustedes montarse allí, no dejó que las arropara, sino que se montaron encima de ella y empezaron a rodar, pues. Sí, definitivamente, un poco eso ha sido la experiencia. Ha sido bastante sobrecogedor todo el apoyo y las respuestas que hemos tenido, todos los mensajes que nos llegan todos los días. Una de las cosas que también siempre hablo con Alessio es que nosotros queremos crear esta organización para dejar un legado. O sea, esta organización no va a terminar cuando nosotros dejemos de hacerlo o cuando, no sé, Mm. nosotros no estemos más en este plano. Creo que es algo que tiene que vivir y que tiene que pasar de generación en generación porque es algo que realmente no es sobre mí o es sobre Alessio, es sobre una comunidad que se une y que junta pues logra muchas cosas. Sí, bueno, les invito honestamente a contar Vila del Señor. Yo empecé haciendo pizza para mis hijos y aquí estoy, y aquí estoy con el negocio. Creo que no me acuerdo el nombre del señor, que creo que era Capital o algo así, que se llamaba la historia. Ah, Ajá. sí, me recuerdo, sí, don Juan, Sí, sí, él sí. es una... Sí, me dio tanto sentimiento cuando lo escuché, era como que él mismo no se creía que de las
cocina de su casa iba a estar en ese momento Eh, haciendo pizzas en un negocio. Particularmente ese señor es excelente. Fue la única pizzería de El Salvador que quedó en el top 50 mejores pizzas en Latinoamérica. Realmente es un referente en toda Centroamérica, particularmente esa persona, yo lo admiro demasiado a ese señor, es una persona excelente. Y sí, él realmente es como, es un padre, es una persona de familia, es una Sí. persona que realmente comenzó porque era algo que le gustaba, le apasionaba y decidió cambiar. Y muchísimas personas como él decidieron cambiar sus carreras siendo ingenieros, contadores, Mm. simplemente porque les apasionaba la pizza, decidieron seguir sus sueños y ahí están, pues, realmente triunfando. No, ese señor Juan siempre va a estar conectado, siempre va a estar conectado a sus hijos y a lo que Sí, le pudo aportar como experiencia de vida a sus hijos a través de esto que todavía está haciendo. A mí me pareció, muy lindo. sí, él me movió el corazón cuando lo vi hasta hace rato, hace un momento antes de conectarme contigo. Sofía, yo estoy muy agradecida. Si quieres añadir algo más, si quieres compartir tus redes sociales, dónde te pueden conseguir, cómo pueden colaborar con ustedes, cómo pueden formar parte de tu comunidad. Y una vez más, para mí es un placer tenerte aquí, que me hayas dado la oportunidad de compartir tu historia, que me hayas, que utilices este proyecto como un puente para que la gente conozca un poco más de qué se trata Latinos en Pizza, tanto Sofía y Alessio, que son un componente que han creado oportunidades para los demás y adicional a ello, pues estar a la orden. Para lo que ustedes necesiten, esta plataforma sigue a la orden. Muchísimas gracias. Otra vez, creo que te he dicho muchas gracias porque realmente aprecio tu tiempo y aprecio el hecho de que te hayas dado el tiempo de investigar, de contactarnos y, bueno, de poner todo esto junto. Bueno, nuestras redes sociales, @Latinos en Pizza, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en Facebook. Estamos allí. Lo mismo Atlanta Pizza Truck, @Atlanta Pizza Truck, súper fácil. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Básicamente estamos allí. Síganos, muchísimas gracias, sigan nuestro proceso, sigan descubriendo la pizza y descubriendo Latinoamérica por medio de nuestros ojos, porque realmente como apreciamos a todos y cada uno de los seguidores, incluso si no son profesionales, si solo son amantes de la pizza, si solo son curiosos, pues también Ujú. nos Mira, encanta una recibir. idea lanzada por allí para los niños, les encanta. Hagan crecer a los niños a través de la pizza. Sería excelente También. tener la experiencia que los niños vivan el hecho de tocar estos materiales y ingredientes y verse creadores de pizza que tanto les gusta y verse posible que ellos mismos lo puedan hacer. Ahí les dejo allí para que la próxima vez que me entere y vea en Instagram ya están dándole a los niños dándole Ay, a qué los niños lindo. la oportunidad de la experiencia. Y si se acercan Claro. por estos lados, yo estoy en Arkansas, si te acercas por Claro. Houston, si te acercas por Oklahoma, si te acercas, me avisas y pues con gusto nos encontramos para seguir compartiendo experiencias e historias. Claro, por supuesto, claro que sí. Definitivamente vamos a ir. Yo creo que tenemos que llegar a todos los estados de Estados Unidos también. Y nada, tenemos que visitarte, eso sí. Muchísimas gracias, Sofía, por tu tiempo, agradecida. Cuando salga el episodio te voy a hacer saber y toda la descripción de tus redes sociales van a estar en la cajita de descripción del podcast. Y un saludo inmenso a tu esposo y agradecido porque él quiera compartir su cultura y hacer crecer mucha gente a través de ella. Claro que sí, ¿no? Un saludo y un abrazo inmenso a ti y espero que tengas un buen fin de semana, una buena semana y bueno, nada, de verdad, muchísimas gracias. Otra vez. Que estés bien, Sofía. Sí. Chao, hasta luego. Chao.